8:48 de la mañana, estamos de vuelta con más información. Les comento, el IRS ha extendido el plazo para presentar los impuestos del año 2023 hasta el 1 de mayo de 2025 en más de 40 condados de Florida, incluidos Pinellas, Lee y Sarasota, afectados por este huracán Milton. Para hablar de este tema está con nosotros el día de hoy Cristian Monahan, socio de Monahan Mijares CPA. Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Marjorie, qué honor estar aquí contigo otra vez. En un momento muy oportuno esta entrevista, luego de todas estas personas que se han visto afectadas, vamos a hablar de qué exenciones fiscales está refiriéndose el gobierno en este momento. Sí, es lamentable hablar de esto por estas causas, pero también es una ayuda para aquellos que sufrieron los daños del huracán, tanto Milton como Elena. Y es interesante porque hay varios mitos que están rodando por ahí y quiero ayudar a aclarar a tu audiencia exactamente cuáles son esos beneficios y qué se puede aprovechar. Para aquellos que fueron afectados por ambos huracanes, tienen algo muy interesante que para los que pidieron extensión de impuestos en abril, esto es muy importante, tienen que haber pedido extensión de impuestos en abril y les toca declarar este martes, porque el 15 de octubre es la fecha límite bajo extensión. Si usted estuvo dentro de uno de estos condados que fue afectado por los huracanes, esa extensión la van a rodar, se rueda hasta el 1 de mayo del 2025. Es decir, le da chance a todos ellos a declarar, a tomarse el tiempo para declarar después, pero muy importante, no significa que no debiste haber pagado tus impuestos en abril. Y ese es yo creo que el dilema o la confusión que hay ahorita, que la gente piensa, yo no tengo que pagar mis impuestos hasta mayo. No, los impuestos debieron haber pagado en abril 15 y si no se pagaron ya están incurriendo multas e intereses. Por ejemplo, el tiempo de vigencia de las exenciones fiscales para que la gente pueda saber hasta cuándo tiene, digamos, ese beneficio. Sí, digamos, a los que no fueron afectados por el huracán o por ningún otro tipo de terremoto o lo que sea, tornados, la fecha límite es ahorita el 15 de octubre, es decir, este martes que viene. ¿Y cuáles son los requisitos para que la gente pueda aplicar? Sí, se hizo un llamado de cuáles son esos condados que están en estado de emergencia. Esto fue declarado por el presidente de la nación y también por Ron DeSantis. Y entre los más importantes en Florida, estamos hablando de Hillsborough, Pinellas, Alachua, Lee, Sarasota. Pero cabe mencionar que con Elena también se llevaron en la lista muchos otros condados. Son 40 condados en total. Cabe mencionar que ni Miami-Dade ni Broward, aquí en Miami y Boca Ratón, toda esta zona, no están en la lista. Es decir, todos los que están en Miami, Boca Ratón, West Palm Beach para abajo, tienen que declarar antes de este octubre 15. Pero cabe mencionar que con el IN también se incluyeron estados como Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur por completo. Y algunos condados de Tennessee y Virginia también fueron incluidos en esa lista por el huracán pasado. Vale la pena destacar que esta información es principalmente para los venezolanos que están allí conectados en los diferentes condados de Florida y bueno, ya veremos lo que se va a tomar en cuenta con respecto a los daños que ocasionó también Helene en estos 4 estados. Quisiera que habláramos un poco acerca de cuál es, digamos, el efecto a mediano y largo plazo de estas exenciones fiscales, específicamente por desastres naturales en los presupuestos estatales y locales de Florida, porque mucha gente se pregunta, ok, ¿de dónde salen estos recursos? Pero también a futuro, ¿cuál es el costo que va a traer? Absoluto. Y creo que es importante recalcar porque lo que está sonando por ahí mucho es lo de FEMA, Correcto. que son esos de 750, creo que son, que están ofreciendo para aquellos que tuvieron estos daños. Esto no tiene nada que ver con FEMA. Esto es ya más una iniciativa del IRS para ayudar a que tengas suficiente tiempo para declarar tus impuestos. Ya esto no tiene que ver nada con tema financiero, monetario realmente. Pero Marjorie, algo muy importante que creo que hay que recalcar, hay algo que mucha gente no conoce y esto no viene nuevo, esto existe hace mucho tiempo y son las deducciones que puedes hacer en tu declaración de impuestos por pérdidas de siniestro. Y eso ya existe, eso está vigente y mucha gente no lo sabe y tú puedes deducir, hay reglas que hay que cumplir obviamente, y si logras comprobar que fue un desastre natural, fue un siniestro que ocurrió y no necesariamente huracán, puedes deducir esto. Esto se llama los casualty losses, ese es el término en inglés.
Ahora, Cristian, tú que tienes experiencia aquí en Estados Unidos, ¿es importante este beneficio que da el IRS, tomando en cuenta, por ejemplo, me voy a ir a lo más drástico, las personas que se quedaron sin viviendas, sin trabajo y que no tienen de pronto recursos para volver a comenzar y hacerse cargo de los gastos de su familia? Sí, mira, yo creo que es importante recalcar que cuando hablamos de declaraciones de impuestos, estamos hablando de créditos y deducciones sobre lo que ya está generando, ¿ok? No es dinero adicional que se está generando por participar o por declarar o por cumplir con estas obligaciones. Para eso está FIMA y para eso hay muchas otras iniciativas. Ok, ¿qué deben saber, por ejemplo, los venezolanos, los hispanos que están aquí en Estados Unidos, específicamente en zonas afectadas por este tipo de desastres naturales, sobre cómo calificar, cuál es el beneficio, cómo pueden planificar sus finanzas y sus compromisos bajo estas circunstancias? Sí, bueno, bien, como dije, tienes más chance ahora para hacer tus declaraciones, eso te da tiempo. Eso creo que lo más importante aquí ahora es que no tienes que correr antes del martes para poder cumplir con eso. Pero algo, y en líneas de lo que estás mencionando ahorita, hay algo muy interesante que está sucediendo en la Cámara de Representantes. En verdad, en mayo fue aprobada por la Cámara de Representantes. Es que quieren eliminar algo que se llama el Standard Deduction, lo que es el desgravamen único, y que puedas deducir inclusive más aún. Esto creo que se está motivando muchísimo para que finalmente el Senado apruebe esta ley y pueda todos los venezolanos, los americanos, es decir, todos los que hacen vida y son residentes fiscales en los Estados Unidos, poder disfrutar de aún más deducciones. Y esta presión por estos dos huracanes pareciera que el Senado ya se está moviendo para que esto se apruebe y pronto van a existir deducciones mucho más grandes. Vamos a hablar un poco acerca de cómo la gente comprueba que ha sido víctima o que ha estado en el paso del huracán o que su vivienda se ha visto afectada y que necesita de este beneficio. Sí, esto es muy fácil, Marjorie, porque no tienes que demostrar absolutamente nada más allá que tu dirección residencial o comercial. Es decir, si tu dirección se encuentra en alguno de los condados que fue afectado y declarado ya a nivel nacional o estadal, ya si tú estás en esa lista, lo único que tienes es que anunciar tu dirección en tu declaración para disfrutar de estos beneficios. Claro, porque hay zonas que estuvieron bajo esta orden mandatoria de evacuación, pero hay otras zonas que aunque no estaban contempladas fue afectada también por los tornados. Exactamente, por eso es que hay que ver esa lista de cuáles son esos condados. Como mencionamos en Florida son 40, pero después te vas para otros estados como Alabama, Georgia y Carolina del Norte, están hablando de todos los condados y es muy interesante. Es muy importante revisar esa lista, yo lo puedo compartir con el canal para que ustedes lo publiquen. Cristian, y en el caso específico de personas que tienen locales comerciales de empresarios y que también resultaron afectados, ¿hay algunas consideraciones especiales? Totalmente. Esta misma ley que estuve hablando, que se llama el Casualty Losses, que es las pérdidas por siniestros, también pueden ser aplicadas para negocios. Y es muy interesante porque para negocios no tienes todas estas limitaciones o, digamos, reglas que se tienen que cumplir a nivel personal. Digamos, es mucho más amplio. Y muchas de estos gastos que incurres para reparar las ventanas, para a quitar todo el agua que se inundó en tu tienda, todo eso puede ser llevado como gastos y deducibles. Obviamente hay que cumplir reglas también y un contador debe ayudarte a hacer eso. Pero es interesantísimo porque mucha gente, Marjorie, no sabe que existe esto. Claro, claro, que no sabe de todos estos beneficios. Quisiera que profundizáramos en torno a esto, porque hay personas que necesitan, por ejemplo, las viviendas que son recuperables, que si reemplazar el techo, hacer todo este trabajo de intervención contra el moho, que es muy importante y es muy común tras inundaciones. Entonces vamos a hablar acerca de los beneficios, de qué disponen para poder comenzar de nuevo. Sí, totalmente. Nuevamente, para negocios no hay límites, más allá que es muy importante y la informalidad es el peor enemigo. Tienes que ser muy formal en poder llevar todos esos recibos que logres comprobar en caso de una auditoría, especialmente si los gastos fueron monstruosos, gastaste miles y miles de dólares en reparar tu negocio y llegas a ser auditado, tú tienes que poder demostrar que realmente todos esos gastos fueron realmente para recuperar tu negocio. Y esa es otra de las circunstancias que a veces nos encontramos cuando estamos preparando estas declaraciones, que le pido, bueno, tuviste que reemplazar el techo, pero ¿dónde está el recibo? ¿Guardaste esta información? ¿Cómo lo estás organizando? ¿Lo estás llevando realmente en tus libros contables? Todas esas son recomendaciones que obviamente en estos momentos tan críticos la mente de las personas está en otro lado, pero una vez que te organices, todos esos recibos, toda esa información la debes mantener respaldada.
Sí, para las personas, por ejemplo, que estén iniciándose o emprendiendo un negocio aquí en Estados Unidos, que de pronto no tienen ese conocimiento contable y la importancia de los créditos fiscales, ¿qué deben saber para prepararse? Porque ya tú arrastras la experiencia de un estado que ha sido golpeado a lo largo de los años por huracanes. Sí, y Marjorie, pregunto, ¿te refieres a más allá que solamente huracanes o porque hay tantas No, bueno, deducciones de hay crédito? tantos desastres relacionados, Claro. por ejemplo, con inundaciones, zonas que son susceptibles a este tipo de cosas o las termitas. O sea, alguien que esté instalándose en territorio estadounidense, específicamente en la Florida, ¿qué debe saber sobre cómo protegerse desde el punto de vista fiscal? Sí, vamos a ver, la pregunta es bastante amplia, pero yo diría es entender que existen distintos vehículos y distintas formas. No Ok, necesariamente tuviste que haber pasado por un huracán o por un hecho natural masivo. Puede ser que tu tienda se incendió, por ejemplo, y es correcto. una causa, un incendio, algo que ocurrió con el Común. circuito Ujú. eléctrico. Y todavía puedes disfrutar de estos beneficios del tax relief por casualties, por casualidades. Cristian, gracias por acompañarnos. ¿Alguna recomendación, observación, algún tip que quieras compartir con nuestra audiencia? Totalmente. Y aprovechando que estamos a la vuelta de la esquina para el 15 de octubre, es recordarle a tu audiencia, no dejen de declarar. Es decir, las multas Okay. son acumulativas, los impuestos que no hayas pagado tienen intereses, el IRS no perdona. Tú debiste haber pagado sus impuestos el 15 de abril, pero todavía no es tarde. Págalos de una vez antes que se cumpla el martes. Y si no puedes pagarlos, puedes hacer un plan de pago con el IRS y generalmente son muy amigables, pero tienes que levantar el teléfono, tienes que hacer el esfuerzo y entendemos que en estas circunstancias de desastres a veces es difícil definir, voy a pagar mis impuestos o voy a reparar el techo, dónde voy a llevar mi dinero. Y es muy importante que tengas comunicación con el IRS y lleves un plan de pago con ellos, si no puedes Claro, pagarlos. dar la cara, ¿no? Y establecer un convenimiento de pago es importante. Cristian, gracias por acompañarnos el día de hoy con todas esas recomendaciones. Feliz fin de semana para ti. Igual, Marjorie, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Estábamos conversando con Cristian Monahan, él es de Monahan Mijares, acompañándonos el día de hoy para brindarnos toda esta información sobre las exenciones fiscales aquí en los Estados Unidos, especialmente en los diferentes condados afectados, más de 40 condados afectados aquí en Florida. Nosotros nos despedimos y nos vamos con estas imágenes. Más adelante les estaremos presentando todo lo que tiene que ver con este proceso de votación en vivo, de lo que será si se renueva o no el trabajo que viene realizando la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas. Así que les recuerdo que se mantengan muy atentos a nuestra programación. Vamos a comenzar con eso, nos despedimos, buen fin de semana para todos y les esperamos el próximo lunes con otro programa de Buenos Días. Feliz y bendecido día para todos.